Bueno, muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la tecnología y el agilismo del confinamiento COVID-19, adaptándonos al cambio. Me presento, mi nombre es Ana Linda Rodríguez Estrada, soy ingeniera de sistemas, especialista en gerencia para el desarrollo organizacional. Certificada como Scrum Master, actualmente tengo el rol como analista funcional, analista QA de la empresa Software Estratégico. Y vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer las siguientes preguntas. Como primer cuestionamiento tenemos, ¿está el mundo realmente preparado para un confinamiento? Luego vamos a continuar con de qué forma impactó el confinamiento en la ejecución de proyectos de tecnología y las piezas clave en la agilidad de proyectos de desarrollo. Bueno, realmente este tema del COVID-19 nos cambió la vida al mundo entero, al ser humano, y pues pareciera que el mundo nos estaba dando una señal. ¿En qué sentido? Decimos que si estaba el mundo preparado para un confinamiento. Si vemos la trayectoria de la tecnología, cómo ha venido avanzando, nos han estado exigiendo, o a todas las empresas les han estado exigiendo, hey, ¿por qué no utilizas almacenamiento en la nube, cierto? Eh, Tenemos Google Drive, tenemos herramientas como Azure. Ahora para el tema de marketing y de el mercadeo, bueno, Big Data, ese gran concepto del Big Data, donde aprovechamos las grandes bases de datos para recolectar información, los grandes motores de búsqueda para recolectar información de cada una de las personas, de sus preferencias, de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué buscamos, ¿verdad? Y eso nos conlleva a implementar una infraestructura tecnológica bastante grande, lo cual conlleva servidores tanto físicos como virtuales, con alta capacidad de seguridad, que es lo que más piden a nivel mundial, que me aseguren la información, porque ese es el pilar hoy en día, la información. Esa es la importancia de, de contratar. Por ejemplo, cuando yo voy a contratar um, a empresas que me garanticen no solo un espacio en ese servidor en la nube, sino también la seguridad de que no va a ser una información que se me vaya a perder, una información que vaya a ser desencriptada, ¿verdad? Que no sea susceptible al hacker o al robo de información. Entonces, realmente a través del tiempo y a través de todo este trasegar de la tecnología, ya nos han venido implementando y incluyendo ese chip de, bueno, vamos poco a poco al tema de la virtualidad, ¿verdad? Eh, Vamos poco a poco al tema del teletrabajo. Desde hace algunos años en el Ministerio de las Tecnologías ya estaban promocionando el teletrabajo. Entonces considero que muchas empresas ya se están empezando a adaptar para esto que en el día de hoy estamos viviendo, que es confinarnos en nuestras casas, es em, cambiar de mentalidad en cuanto al entorno laboral, ¿verdad? Entonces considero que la mayoría, muchísimas empresas,
ya estaban preparadas para ese confinamiento, teniendo en cuenta que ya por normativa les exigían el tema de tener plataformas tecnológicas virtuales disponibles, tener respaldos virtuales, lo que decimos el almacenamiento en la nube con una gran capacidad de seguridad, ¿verdad? Y no solo eso, sino también el aprovechamiento de ese intercambio de información constante en ese gran mundo del Internet, ¿verdad? Entonces, considero que sí. A mi parecer, sí. Muchísimas empresas estaban ya preparándose para ese tema del confinamiento. Y pues bueno, tenía que llegar un virus como el COVID-19 para que las empresas se vieran obligadas a ir rápidamente a adaptarse para poder garantizar su sostenibilidad, no solamente de cara a la empresa, sino también de cara al empleado y algunas empresas como las empresas de comercio, de ventas, ¿verdad? Ya tenían que haberse adaptado a un comercio electrónico. Entonces, venimos hablando de comercio electrónico más o menos como desde el año 2010 aproximadamente, 2012, y nos han venido incluyendo ese chip e-commerce, las páginas web con carrito de compras en su momento, en su época, que hoy en día pues ya son es muy normal ver portales web con carritos de compras y el manejo del e-commerce. Incluso pues procesos de importación y exportación apoyados bajo el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Ministerio de Agricultura, que ha permitido a través también de plataformas virtuales ese intercambio de, de procesos de exportación de elementos de agricultura. Claro que pues este tema es un tema que eh, ha avanzado lentamente en comparación con otras empresas, como las empresas de textiles o de ropa o de zapatos que pues ya venían implementando esos elementos, esas plataformas, así como las entidades de educación, en donde sí o sí te enfocaban a tener educación virtual, ¿verdad? Como una alternativa. Entonces sí, tal vez el mundo estaba preparado para un confinamiento en cuanto al sector empresarial, no todas las empresas, pero tal vez el ser humano, para él sí fue un golpe bastante fuerte. En hablar, bueno, de qué forma impactó el confinamiento en la ejecución, ya hablando de la parte de las empresas de tecnología que apoyan los proyectos de tecnología, ya sean proyectos de infraestructura física o proyectos de desarrollo de software. Entonces, viéndolo de esta manera, básicamente en cuanto al desarrollo de proyectos de software, impactó positivamente. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Por qué impactó positivamente? Bueno, inicialmente pues la mayoría de empresas de tecnología pues sí vienen ya con unas herramientas instaladas que me permiten la interacción con el cliente, me permiten el manejo de reuniones virtuales con el cliente. Como ustedes lo visualizan en pantalla, tenemos, por ejemplo, Microsoft Teams. Microsoft es pionera y Google es pionero en todo este tipo de herramientas. Tenemos la plataforma Zoom, muy utilizada en cuanto a la parte del sector educativo. Zoom fue la herramienta salvadora para el sector educativo, la mayoría de instituciones educativas que no estaban preparadas, por ejemplo, los colegios. Entonces, bueno, Zoom fue el software salvador en cuanto a esta parte. Herramientas como Google Meet
Google Meet. Aquí vemos el icono muy útil para el tema de las reuniones con el cliente. Y cuando de pronto llegamos a cierta etapa del desarrollo, para poder hacer la ejecución de pruebas, conectarnos con, otros, con otras plataformas, tenemos AnyDex, pero también está el tema de los repositorios, ¿verdad? Entonces allá en el repositorio podemos montar todo el proyecto y a través de un enlace podemos integrarlo y empezar con esta ejecución, ¿verdad? Entonces, positivamente impactó, ¿por qué? Porque ya tenemos, como lo expliqué anteriormente, un manejo de aplicaciones de interacción sincrónica, ¿verdad? Teams, Google Meet y Zoom, ¿verdad? Aprovechamiento del tiempo. Realmente el hecho de desplazarte de un sitio a otro te toma tiempo, tener que tomar de pronto un bus, un transporte, un Transmilenio, el trancón, etcétera. Pues realmente si tienes que llegar a las 8, son muy pocas las veces que puedes llegar a las 8, ¿verdad? Entonces, pues ya por el trabajo desde casa tú inicias puntualmente tus labores diarias, entonces hay un mayor aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? Asimismo, bueno, listo, mayor aprovechamiento del tiempo, pero ¿cómo harán las empresas para poder controlar que sí realmente aquellos empleados están utilizando el tiempo en lo que deben utilizarlo? Entonces, básicamente, pues implementan herramientas de control para el trabajo, herramientas que te permiten controlar y hacer una auditoría de qué está haciendo mm, las personas que trabajan para esa empresa. Un ejemplo es esta herramienta Top Tracker que te permite controlar ese, el manejo del dispositivo para las actividades diarias. ¿Verdad? Positivamente impactó en cuanto a que hay una mayor interacción con el cliente. Realmente el cliente siempre va a estar disponible, o sea, va a estar más disponible que anteriormente, porque bueno, anteriormente de pronto no, él no está en la oficina hoy, o tuvo que trasladarse a tal parte, ¿verdad? Pero pues como estamos confinados, el cliente sí o sí va a estar disponible. ¿Cuál es su sitio de trabajo? La casa. ¿Verdad? Adaptarnos en que nuestra oficina va a ser nuestra casa. Entonces, de esta manera, tenemos mayor interacción con el cliente y por ende, pues nos va a permitir avanzar un poco más en los proyectos de software. Y por último, considero que el más importante, el ingeniero de sistemas y toda la parte del área tecnológica se convierte en una pieza fundamental, esencial en todo este elemento. Pasamos de ser los ingenieros requeridos por 2 horas a ingenieros fundamentales para garantizar una infraestructura tecnológica que se sostenga en el tiempo, ¿verdad? Para garantizar que los proyectos se ejecuten a tiempo, ¿verdad? Para garantizar que todas estas herramientas funcionen efectivamente, un soporte, es importantísimo el soporte. En ese momento los ingenieros de sistemas, el ingeniero desarrollador, ¿verdad? El ingeniero de infraestructura tecnológica y física, ¿m? El ingeniero que se encarga de la seguridad de la información, el ingeniero de redes y telecomunicaciones, juegan hoy en día un papel importantísimo en este momento del confinamiento porque ya el trabajo es desde casa, ¿verdad? Al ser desde casa, toda la tecnología, o sea, todo está puesto en la tecnología, todo, absolutamente todo. Y por ende se debe garantizar la funcionalidad, que todo esté en perfectas condiciones. Entonces, en este caso, impactó
no solo en la ejecución de proyectos de tecnología positivamente, porque hay mayor aprovechamiento del tiempo, porque de esa manera podemos avanzar en los proyectos de tecnología, sino también impactó positivamente en todas aquellas profesiones relacionadas en el área de tecnología. Listo. Listo, entonces ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las piezas clave en la agilidad en los proyectos de desarrollo de software en este caso. Me voy a enfocar en un framework de desarrollo que se denomina Scrum, bastante utilizado. Entonces, piezas clave en cuanto a talento humano o capacidad humana. El gerente, muy importante para estar coordinando, digamos, estar pendiente del producto, el gerente de tecnología, el gerente del proyecto como tal. Tenemos también, muy importante, el dueño del producto, el product owner, quien se va a encargar de también estar controlando toda la actividad del resto del equipo. El Scrum Master. El Scrum Master es bastante importante porque es el que se va a encargar de garantizar con el apoyo del Product Owner y con el apoyo del gerente, de garantizar los insumos que se requieran para poder ir recolectando la información que se necesite y poder armar la información de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, el Scrum Master gestiona, el Scrum Master hace cumplir, digamos, cada uno de los tiempos que se manejan en toda la parte de agilidad, en este caso en el framework de desarrollo Scrum, ¿verdad? Entonces es una pieza fundamental. El Scrum Master también es aquella pieza clave, ese enlace entre el cliente y el equipo que está trabajando para el cliente, ¿verdad? Entonces es bastante importante el rol del Scrum Master en la agilidad en proyectos de desarrollo bajo el framework Scrum. Tenemos al arquitecto de software. El arquitecto de software es bastante importante porque es el que va a garantizar como su nombre lo indica, la arquitectura tecnológica que se adapte a aquello que se está escribiendo, ¿verdad? Desde la fase del análisis hasta su implementación. ¿Sí? Tenemos un equipo funcional. El equipo funcional es el que va a garantizar que el requerimiento se cumpla. O sea, es el que va a escribir el paso a paso de cada uno de los módulos que se van a implementar en el proyecto. Y ese paso a paso, como su nombre lo indica, va a ser de cara al funcional. Es decir, funcionalmente, cómo va a ejecutarse ese producto final. El equipo de desarrollo, vital, el equipo de desarrollo. Aquí el equipo de desarrollo toma lo que escribió el equipo funcional y empieza a codificar. Entonces es importantísimo que haya una articulación entre Product Owner, ¿verdad? Arquitecto, equipo funcional y equipo de desarrollo, ¿verdad? Que lo que se está escribiendo, más adelante, qué es lo que se está escribiendo, les voy a explicar, sea claro y entendible para el desarrollador o para el equipo de desarrolladores que se van a encargar de ello. ¿Sí? Es importantísimo esa parte, muy importante. De tal manera que cuando llegue al equipo de calidad, que es el que se va a encargar de toda la parte de las pruebas, de que se cumpla cabalmente aquello que solicita el cliente, ¿verdad? Se generen en lo posible la mínima cantidad de errores o en su efecto 0 errores de acuerdo a la solicitud del cliente. Esencial la comunicación con el cliente.
debemos tener una comunicación con el cliente constante. Recuerden siempre, el cliente casi siempre tiene la razón, si no es que siempre, ¿verdad? Para eso contratan a una fábrica de desarrollo, a una fábrica consultora, para cumplir a cabalidad con esos requerimientos y que cada una de las piezas funcionen exactas, ¿cierto? Y por último, por este lado, ¿no? Por último, el trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es esencial, es importantísimo el trabajo en equipo. Con un buen trabajo en equipo, un buen ambiente laboral, un clima laboral excelente, créanme que podemos lograr muy buenos resultados en la implementación de un producto software, de acuerdo al requerimiento del cliente. Por otro lado, pues vamos a hablar un poco acerca de, bueno, esto de Scrum, lo que se maneja, ¿verdad? Rápidamente, porque pues Scrum es mucho más profundo el tema, pero bueno, hay unos elementos o unas herramientas que se manejan bajo el framework de desarrollo Scrum, que es el Product Backlog. El Product Backlog son aquellos elementos que están listados, ¿verdad? Entre el Product Owner, el Scrum Master y los demás equipos, donde se definen, bueno, ese es el listado por prioridad de lo que necesitamos sacar. Y eso que necesitamos sacar de requerimiento se denominan historias de usuario, ¿verdad? Y esas historias de usuario son escritas por, en este caso, el equipo funcional, en un trabajo articulado con el cliente, las cuales irán después para el equipo de desarrollo. ¿Listo? Y bajo el framework de Scrum hablamos de unas ceremonias. Es vital que se cumplan todas las ceremonias que se manejan en Scrum. Entre ellas tenemos el Sprint Planning, el Sprint Retrospective, el Sprint Review y el Daily, ¿verdad? Entonces rápidamente les voy a hablar un poco acerca de cada una de esas ceremonias. El Sprint Planning es tomar esas historias de usuario que se encuentran en el Product Backlog, ¿verdad? Y definir unos tiempos, ¿verdad? En un framework de desarrollo Scrum, como mínimo un sprint es el tiempo, ¿verdad? Que yo voy a tomar para poder desarrollar esas historias de usuario que tienen prioridad 1. Hay niveles de prioridad, en este caso pues sería la prioridad 1, la más alta, ¿verdad? Y definir los tiempos. De acuerdo a la cantidad de analistas del equipo funcional que yo tenga, entonces se definen unos tiempos que van desde una semana hasta máximo 4 semanas. No puede pasar de 4 semanas. En ese tiempo se definen, digamos, los elementos relacionados a la recolección, escritura y definición de las historias de usuario que están en el Product Backlog, reuniones con el cliente constantes para mostrar el avance de aquellos elementos de historia de usuario y llegar a un acuerdo con el cliente cuando él esté de acuerdo de que pues, esa historia de usuario cumple a cabalidad con el requerimiento, ¿verdad? Como tal es una planeación, Luego tenemos acá el Sprint Retrospective. El Sprint Retrospective es, como su nombre lo indica, hacer una retrospectiva de cómo nos fue en cada sprint, que es el tiempo en el que nosotros duramos escribiendo esas historias de usuario. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue de cara al cliente? ¿Cómo nos fue de cara al trabajo en equipo? ¿Sí? Y de allí, pues,
sacamos una serie de conclusiones acompañadas de trabajo aprendido, ¿verdad? Lecciones aprendidas, muy importante. De tal manera que esas lecciones aprendidas tratemos de evitarlas para el siguiente sprint. Tenemos el Sprint Review, que es una actividad donde se revisa en la mitad del sprint. Si un sprint es de 2 semanas, a la semana hacemos un Sprint Review para hacer la respectiva revisión de cómo nos está yendo en el proyecto, ¿verdad? En ocasiones lo hacen a la mitad del sprint, generalmente es en la mitad del sprint, o a veces pues ya se revisaría el tema de esos elementos al final de cada sprint o un día antes del final de cada sprint. Importantísimo el daily. El daily es una reunión que no supera los 15 minutos, ¿verdad? Diaria, todos los días se hace ese daily, donde cada miembro del equipo menciona sus actividades realizadas en el día anterior, qué actividades va a realizar el día de hoy y qué inconvenientes o bloqueantes se le están presentando para poder llegar a cabalidad con la ejecución del proceso y con el cumplimiento de lo establecido con el cliente. De tal manera que el Scrum tiene en sus manos aquellos impedimentos, aquellos bloqueantes, pero cabe resaltar que bajo el framework Scrum es totalmente autogestionable, tiene la capacidad de ser autogestionable, es decir, que cualquier miembro del equipo estará en la capacidad de resolver cada uno de esos inconvenientes y bloqueantes, ¿verdad? Sin embargo, en caso tal de que pues, no se pueda llegar a un consenso, pues el Scrum Master será el encargado de realizarlo y de resolver esos limitantes o esos bloqueantes. Por esa razón, el Scrum Master es muy importante porque pues él se encarga de que los insumos estén a tiempo, de que tengamos los insumos y de resolver los inconvenientes o bloqueantes en caso tal de que el equipo no lo pueda realizar. ¿Qué herramientas se utilizan? Porque tenemos que tener herramientas de seguimiento, herramientas que me permitan revisar, bueno, cómo va mi equipo. Entonces tenemos un tablerito que de pronto muchos ya lo han manejado, que es Trello, ¿verdad? Entonces el tablero me dice to do, doing y done, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tengo por hacer? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo y qué tengo hecho? No solo existe Trello, hay una herramienta un poco más optimizada que me genera estadísticas muchísimo más personalizadas. En este caso es Azure DevOps. Es una herramienta muy útil para poder revisar cómo va cada uno de los miembros de mi equipo, ¿verdad? Entonces es importantísimo contar con herramientas que me permitan generar ese control y ese seguimiento. Recordar que este framework es transparente. Todo proceso en agilidad es transparente, debe ser transparente de cara al cliente, de cara al gerente, de cara a cualquiera de los miembros del equipo. Entonces, espero que pues les haya gustado esta pequeña charla y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.